Vale la pena resaltar como uno de los logros del movimiento feminista en el abordaje y análisis de los conflictos ecosociales la perspectiva interseccional, como herramienta analítica que considera cómo las afectaciones sistémicas son diferenciadas según el cruce de relaciones entre aspectos como la edad, género, clase, etnia, situación económica, religión, entre otras. En el mundo, 20% de las mujeres en el campo tiene acceso a agua potable, solo el 20%. Una de cada 3 mujeres en el campo y territorios indígenas se dedica a actividades campesinas, pero solo un 13% del mundo tiene acceso a tierra. Más del 50% de mujeres en territorios rurales no tiene alfabetización básica. El 50% de mujeres en territorios rurales indígenas ha sufrido violencia de género. Y sobre este tema de la violencia, que igual creo que es un número que se queda corto, cuando hablamos de un fenómeno global como el de la pandemia y se declara un estado de emergencia global, llama la atención cómo un tema como la violencia de género, que afecta efectivamente al 50% de la población en el mundo, no es considerado una emergencia o no en las dimensiones que podemos ver frente a la COVID-19. Sin embargo, tenemos datos de que solo en 2020 la violencia hacia las mujeres había aumentado y 243 millones de mujeres y niñas de edades entre 15 y 49 años de todo el mundo habían sido violentadas de manera sexual o física. Esto quiere decir que la cantidad de mujeres violentadas en 2020 supera más de 4 veces los 55 millones de personas contagiadas por COVID-19 en el mundo en ese momento. Soy Rebeca Arguedas Ramírez, soy comunicadora y ecofeminista. En 2020, Alison Quintanilla y yo realizamos una investigación que a su vez fue un encuentro con 40 compañeras, mujeres indígenas y del campo, para reflexionar sobre sus propuestas, sus demandas y sus realidades diversas en el contexto de la pandemia. Esto permitió reflexionar y poner en diálogo sus perspectivas con los ecofeminismos, con los feminismos y con los ecologismos. Y la importancia de este encuentro, que fue un encuentro virtual, está en que justamente ellas tuvieron un espacio para reflexionar, pero sobre todo para poner en común prácticas, necesidades y desde lo local reflexionar sobre lo global. Y es que la importancia de la perspectiva de las mujeres indígenas y del campo es la que permite hablar de una primera línea de afectación y de demanda y de propuesta frente a algo mucho más grande que la pandemia por la COVID-19, sino más bien una perspectiva de la transformación social y ecológica que el mundo necesita. Y es desde allí donde ellas ponen su reflexión desde lo particular, desde la diversidad de lo particular y desde esas múltiples pandemias que cruzan sus vidas, que esa es la analogía que propone esta investigación y esta reflexión, o uno de los artículos que salen de este encuentro, que son múltiples pandemias las que afectan a las mujeres indígenas y del campo. No es una, pero así son múltiples las propuestas y demandas y posibles soluciones que tienen ellas. Y son estas mujeres de las personas más invisibilizadas y menos escuchadas a la hora de toma de decisiones, cuando son justamente las que defienden los bienes comunes, las que tienen un conocimiento ancestral que aportan con total actualidad y pertinencia en este momento. Encontramos también esta aproximación del concepto de sindemia, que habla no solo de factores sanitarios o estrictamente términos médicos o de salud, sino que hablan de factores sociales
políticos y económicos que van a hacer que un fenómeno como una pandemia tenga múltiples factores que vuelven más crítico el problema o bien afecta de manera diferenciada, porque no podemos hablar de la mujer como un cuerpo o un sujeto homogéneo. Entonces, el tema de condiciones como origen, color de piel, clase social van a determinar cómo afecta de manera diferenciada. Y en el caso de las mujeres indígenas y del campo podemos ver, por un lado, el tema de comunicación como una gran preocupación en el contexto de la pandemia, la salud, justicia territorial, ambiental y de género, economía y sostenibilidad, presencia del Estado en territorios con participación vinculante de mujeres indígenas y del campo, crisis de los cuidados y atención al tejido organizativo. Estos grandes temas coinciden con demandas que han hecho mujeres rurales en América y también la Red de Mujeres Rurales en Costa Rica. Y esas soluciones son soluciones particulares donde la tenencia de la tierra es uno de los temas más importantes, donde la brecha digital la colocan como un tema prioritario, pero más allá de eso, el derecho a la comunicación y por lo tanto el derecho garantizado de la expresión de sus necesidades y el conocimiento informado de las condiciones en que se puede atravesar una crisis como la que en este momento atraviesa el país y el mundo. Las mujeres indígenas y del campo en Costa Rica no son un grupo homogéneo, es un grupo diverso, pero hay puntos en común y hay propuestas de soluciones que no solo pueden beneficiar a estas mujeres, sino a todas las personas. Algo muy importante es que la violencia, por ejemplo, como una de las múltiples pandemias que afectan a las mujeres, es un tema que va a afectarlas de manera particular y de esas particularidades podemos entender también la violencia, por ejemplo, ambiental. Ponían en un lugar primordial el tema del acceso a la tierra, pero vea qué diferente es para las mujeres indígenas en un proceso de recuperación de sus territorios ancestrales, en un contexto donde han habido 2 asesinatos de líderes indígenas en un año. Estas mujeres están en la primera línea de defensa de la vida, pero de la vida no solo de ellas, no solo de sus cuerpos, territorios, sino de la vida de todas las personas. Nadie puede quedar atrás, nadie. Y aquí el concepto del bien común es parte intrínseca del concepto de la vida que han vivido tradicionalmente los pueblos indígenas, por ejemplo, o el concepto y la identidad comunitaria de poblaciones campesinas. Entonces, no son utopías, no son horizontes utópicos, son realidades que han existido y que han resistido con el territorio, ¿verdad? Y el territorio visto como un bien común. Qué país salado e increíble, que se me alberga en el pecho. Qué país salado e increíble, que se me alberga en el pecho. Va preso entre un olor a tortillas y a raíz de violeta con naranjas. Va preso entre un olor a tostadas y a raíz de violeta y con naranjas.